Bienvenidos a este su curso introductorio de ciberseguridad y cultura de la información en el ciberespacio. Primero hackeate a ti mismo. De parte de Arcon Group y de Cursos Integra, es un placer para nosotros darles un saludo caluroso de bienvenida a este nuevo curso. Es un curso básico. Recordemos que vamos a tener también los niveles intermedio y avanzado de este mismo curso, donde se precisarán conceptos más técnicos y se realizarán prácticas un poco más específicas. El temario del curso está dado por 9 temas o 9 módulos, los cuales constan en un primer y segundo módulo, que son los que nos ocupan en este momento en cuanto a la introducción a la ciberseguridad y el contexto jurídico y legislativo en el ciberespacio, donde haremos énfasis al Convenio de Budapest y cómo este, que ha sido ratificado por nuestro Estado, entra a jugar un papel importante para la regulación de los ciberdelitos y entra a darnos pautas de cómo es el proceso o el procesamiento que se le debe de dar a la información, el tratamiento que se le debe de dar a la evidencia digital y cómo se debe de presentar esta ante los estrados judiciales. Iniciamos entonces el curso, no sin antes comentarles, recordarles que este curso le permitirá a los participantes aprender y desarrollar habilidades para detectar y conocer los principales métodos de prevención de riesgos cibernéticos que se encuentran hoy día en las redes sociales. Asimismo, con esta formación básica se aprenderá un poco acerca de los peligros y las vulnerabilidades en el mundo tecnológico. Este es uno de los puntos más interesantes de este curso, en el cual podrán revisar y conocer, aprender a revisar y conocer la identidad digital, es decir, el perfil o perfiles que una persona presenta en internet con sus datos e información básica. Una fuente, esto es pues una fuente habitual de espionaje virtual, como los robos de datos, los robos de identidad, el defacement, el grooming, que ya más adelante en la presentación lo vamos a ver. Para ello entonces los quiero dejar, para iniciar este curso, los quiero dejar con una página web. Esta página web es una página donde nos muestra los ataques. Esta página nos permite ver ciberataques en tiempo real. La página es nors.com. Aquí podemos observar los ataques en tiempo real. Podemos revisar el país atacante, el país atacado, el tipo de ataque que se está generando en ese momento. Todo, como les comento, en tiempo real. De igual manera, hay una empresa fabricante del antivirus Kaspersky, se llama Kaspersky Lab, que también nos trae una muy buena página donde se ven igualmente los ataques en tiempo real, un poco más gráfico. Aquí nos permite revisar el tipo de vulnerabilidad que tiene el país atacado y los ataques que se están presentando y la modalidad de los ataques. Como les decía, la conferencia del día de hoy o la introducción a este curso lo hemos denominado ¿por qué los ataques ciber son inevitables? Retos en la era ciber. Y para ello entonces vamos a tocar 3 temas. Vamos a dividirlo en 3 temas. El primer tema, los ataques cibernéticos, dónde se ejecutan, qué son, quién los ejecuta. El segundo tema está dado por las principales formas y modalidades de ciberataques y cómo prevenirlos. El tercer tema es los casos conocidos y consecuencias de estos ciberataques. Para iniciar,
Entonces tenemos el primer tema, que es ataques cibernéticos. ¿Qué es un ciberataque? Entonces digamos que los ciberataques son acciones de carácter ofensivo dirigidas en contra de los sistemas de información de personas naturales y jurídicas, con el fin de dañar, alterar, destruir o hurtar activos de información. Esto aunado a que para un ciberataque o los ataques cibernéticos están dados por el sistema de información como método, el sistema de información como medio o el sistema de información per se como víctima. Es decir, que los ciberataques, y por eso hablamos de alterar, dañar, destruir la información o los activos de información, porque así están, como lo veremos más adelante en el tema legislativo, así están tipificados los delitos en nuestro Estado colombiano, como bien jurídicamente tutelado, están tipificados hacia la preservación de la información y los datos. Pero el convenio de Budapest lo lleva un poco más, lo amplió un poco más y lo lleva a los sistemas de información también como víctimas de los ciberataques. Es decir, mediante un ciberataque es posible no solamente dañar y alterar la información, sino dañar un equipo informático per se, es decir, dañar un computador, dañar un teléfono móvil, dañar un servidor, dañar, inclusive llegar a causar daños catastróficos como la muerte de personas, y esos son temas que los iremos abordando más adelante. ¿Dónde se ejecutan los ciberataques? Todos hemos oído hablar del ciberespacio, un concepto bien difícil de generar, de entregar para su buena interpretación, y para ello me he tomado la molestia de traer dos definiciones. Una definición de la OTAN, que está en el manual de Tallinn, y es el dominio global formado por los sistemas de la tecnología, la información y las comunicaciones y otros sistemas electrónicos, su interacción y la información que es almacenada, procesada o transmitida por estos sistemas. Yo el ciberespacio lo he definido, así lo define la OTAN. En pocas palabras, la OTAN manifiesta que el ciberespacio está dado por unos componentes específicos como lo son el software, el hardware y el internet, que cuando estos confluyen o cuando se utilizan todos, forman o traen la información desde el ciberespacio. Yo lo he categorizado o lo he definido mejor como un entorno virtual asimétrico y como quinto dominio del campo de batalla. ¿Qué quiere decir esto? El entorno virtual asimétrico es un entorno virtual, pues como su mismo nombre lo dice, un entorno virtual, es decir, que no se conoce, no es tangible, no es físico, no se puede definir como tal, no se puede tocar, no se puede observar físicamente, como si podemos observar, por ejemplo, un entorno de batalla en la guerra, por ejemplo, puede ser la frontera entre Colombia y Venezuela, la frontera entre Rusia y Alemania, en fin, todos estos campos de batalla son entornos simétricos. El entorno virtual asimétrico precisamente nos plantea que no es un entorno en el cual podamos interactuar nosotros fácilmente, como decir, nos vamos a desplazar a
a nuestro sitio de trabajo y desde allí vamos a librar una batalla. No, es un entorno en el cual es un entorno sin fronteras, es un entorno que no tiene límites, que no tiene frontera alguna para ejecutarse, para interactuar en él. Y como quinto dominio del campo de batalla es porque tenemos los 4 dominios anteriores en los campos de batalla para las guerras que no se tenían en las ciberguerras, como lo era el campo terrestre, el campo marítimo, el campo aéreo, el campo espacial, y ahora tenemos un quinto dominio denominado ciberespacio, que todos lo conocemos, pero que ninguno de nosotros sabemos en dónde se halla, en dónde está. Bien. ¿Quién los ejecuta? Principalmente los ciberataques son ejecutados por estados en busca de recepcionar información de inteligencia, o más bien de ciberinteligencia, de ciberespionaje, mediante el ciberespionaje. Entonces ahí confluyen diferentes conceptos como lo son los ciberataques, el ciberespionaje, el ciberterrorismo, la ciberguerra, que todas son diferentes y parecieran ser lo mismo. ¿Quién los ejecuta además de los estados? ¿O a quién contrata los estados para la ejecución de estos? Pues los ejecutan lo que todos conocemos como hackers. Dentro de los hackers, entendamos hackers como aquella persona totalmente, una persona experta en el manejo de los sistemas de información, en el manejo de los sistemas, en el manejo de la ingeniería informática, en la ingeniería de sistemas, que pueden causar bien o pueden causar mal para una determinada población, un determinado estado, una determinada empresa. Dentro de estos hackers encontramos, hay otra definición también que los divide en dos, hackers y crackers, ¿sí? Yo prefiero llamarlos black hat hackers y white hat hackers. Hay quienes mencionan que los crackers son aquellos hackers que de buena intención o que con sus conocimientos lo que buscan es blindar los sistemas de seguridad de una entidad o de una empresa, poniendo en evidencia las falencias que estos sistemas tienen. Acá esos serían los crackers. Los hackers serían aquellas personas que utilizando esos sistemas, esos conocimientos, causan mediante el acceso abusivo a los sistemas de información, a los sistemas informáticos, son los que causan daño a los mismos. Yo acá lo he definido como black hat hackers o hackers de sombrero negro, hackers de sombrero blanco y hackers de sombrero gris. Los hackers de sombrero negro pues serían aquellos hackers, como lo definí inicialmente, aquellos hackers que se dedican a hacer mal con sus conocimientos, es decir, aquellas personas que ingresan a los sistemas de información, ingresan a las bases de datos con el fin de destruirlas, con el fin de secuestrar la información y cobrar un pago por la misma, con el fin de modificar o sustraer datos para la posterior comisión de otros delitos. Mientras que los white hat hackers o hackers de sombrero blanco pues son aquellos que hemos definido previamente como los crackers, es decir, son aquellos hackers que se dedican al estudio juicioso, al estudio de las vulnerabilidades con que cuenta, o que más bien que tiene una empresa, que tiene una entidad financiera, que tiene un estado, desde la presidencia, desde sus órganos ejecutivos, desde su órgano legislativo, desde el órgano judicial. Son aquellas personas que, estudiando esas vulnerabilidades,
hackean o se auto-hackean o hackean a estas entidades con el fin de demostrar en dónde están las vulnerabilidades que las mismas tienen, y asimismo poder generar una solución para esos huecos informáticos y poder generar mitigar el riesgo respecto a estas vulnerabilidades. Tenemos los crackers, como lo dije anteriormente. Los crackers pues son aquellas personas o son conocidas como aquellas personas que buscan hacer el bien para mediante el conocimiento de los sistemas informáticos, de ingeniería, y buscan solucionar problemas o evidenciarle problemas a entidades del Estado y a empresas privadas, públicas. Se me pasaba los hackers de sombrero gris. Quizás son los hackers a los que más debemos de prestarle atención, pues son aquellas personas que en el mundo de la inteligencia se conoce como agentes dobles, es decir, que a veces utilizan los conocimientos si son contratados por una empresa para hacer el bien, pero asimismo también utilizan sus conocimientos en algunas ocasiones para hurtar información o para acceder abusivamente a sistemas informáticos. Tenemos los pricker. Los pricker son aquellas personas expertas en el manejo de la programación de teléfonos celulares. Con ellos y más en la actualidad debemos de prestar bastante atención, puesto que son aquellas personas que constantemente, ahorita que vamos a ver las modalidades, mediante phishing nos están enviando links o muchas veces correos ghost o correos fantasmas, para que pinchemos en un link, para que demos clic en un link determinado, y con solamente dar clic en ese link ya nuestros teléfonos quedan infectados, y estas personas pueden tomar el control sobre nuestros teléfonos y así obtener no solamente la información que se almacena en ellos, sino la información que podemos estar transmitiendo mediante una llamada o mediante una videollamada. Inclusive nos pueden activar la cámara web mediante comandos externos sin que nosotros nos demos cuenta y estar viendo nuestro accionar diario. Los newbie son aquellas personas que son nuevas, son aquellos hackers que apenas están iniciando y que aún no se han definido como black hat o como white hat, y ahí es donde entra el tema del gray hat, porque pues están en esa posición de estoy aprendiendo, tengo nuevos conocimientos, pero hacia dónde busco o dónde veo mejores oportunidades. En la empresa que me paga para que yo le evidencie sus falencias, o mejor me dedico a delinquir y que no me encuentren, y se vuelve un reto para estas personas ser descubiertos, o más bien no ser descubiertos. Los lamer, igual que los script kiddies, se diferencian son similares, pero se diferencian en algo muy puntual. Los script kiddies son aquellas personas que ingresan a páginas de hackers, bajan los scripts que ya están previamente programados, es decir, bajan programas para hackear, o programas que permiten tomar el control mediante algoritmos ya prediseñados, y empiezan a enviarlos, empiezan a probar cómo funcionan, y con ello pues empiezan a obtener alguna información sin necesidad de tener muchísimo conocimiento del tema, porque pues finalmente lo único que se vuelven es operarios del código malicioso que crean los hackers.
Mientras que los lamer igual toman los programas que ya han desarrollado algunos hackers, pero adicional a eso se interesan en el tema, empiezan a estudiarlo y empiezan a modificar esos scripts con el fin de generar un daño un poco mayor. Bien, espero que hasta el momento estemos siendo claros. De todas maneras, independiente de que este curso o esta conferencia sea grabada, pueden dejar sus preguntas, sus inquietudes. Vamos a crear foros de discusión frente al tema, y esto lo pueden ver en la página de Cursos Integra, donde está publicado el presente curso. Recuerden que desde Archon Group somos expertos en la detección y verificación de vulnerabilidades mediante ethical hacking. El ethical hacking o hacking ético es simplemente el revisar mediante algunas técnicas de hackeo a las entidades, revisar cuáles son sus vulnerabilidades, evidenciárselas y corregirlas.